Bueno, hoy es un día muy importante porque para mí es la primera vez que modelo esa cúpula, que es una de las cúpulas más famosas de la arquitectura, con lo cual me lo marco en el calendario. Hoy por primera vez modelé eso, que lo vi un montón de veces y lo redibujé en planta, pero nunca lo había modelado. Pero antes de pasar al ejemplo en concreto, que va a ser el ejercicio que alguno de ustedes va a tener, lo que voy a hacer es chequear que esto está corriendo correctamente y vamos a ver algo más en genérico que va desde abrir el programa. Voy a abrir un Rhino 6 y le voy a poner que me abra un archivo nuevo y en este caso en metros. Cuando veo la interfaz de Rhino es bastante similar a la interfaz de AutoCAD tal vez. ¿Cómo? También, solamente que en el 3D Max acá te aparecen los paneles desplegables, a la derecha te aparecen los paneles desplegables donde están las posibles opciones, etcétera, y acá arriba te aparecen la mayoría de las herramientas, mientras que en acá arriba te aparecen herramientas de visualización y renderizado, y a tu izquierda te aparecen más las herramientas de dibujo más en concreto, como hacer líneas o polilíneas, hacer círculos, hacer fillet. Estos son todos comandos comunes y corrientes que todos conocemos de AutoCAD. A mí personalmente no me gusta demasiado esta interfaz con la grilla, simplemente porque las grillas son algo muy importante y usar una grilla por defecto sería raro. Uno debería pensarse bien sobre qué grilla está trabajando, con lo cual en general lo que hago siempre cuando abro el Rhino es escribir en el panel de comandos que van a encontrar abajo, donde se escriben los comandos como en el AutoCAD, escribo grid y lo que hago es apagarla y apagarla en todas las ventanas. Y lo otro que no me gusta nada es esta especie de ejes. Entonces los apago y de nuevo son esos, ¿no? Sí, estos. O el viewport, listo. Cuando doy enter me apagaron las grillas y los ejes y demás, con lo cual tengo limpia la ventana para trabajar. Como en el 3D Max me aparecen o puedo tener varias ventanas de manera simultánea, vamos a arrancar a dibujar en top y básicamente lo que voy a hacer es mostrarles en genérico cómo se dibujaría una cúpula de base cuadrada. Esa es la base, la base sobre la cual se va a apoyar la cúpula, y sobre esta voy a hacer un casquete en base a círculos. ¿Es posible sostener esa cúpula? ¿Es posible en el mundo real construir esa cúpula? ¿Sí? Sí, porque no es así la diferencia. ¿No? Ah, tiene las naves. Después esto en realidad se divide en octógonos, de manera que lo que hace es salvar la distancia entre la base cuadrada y... Normalmente este es un problema que se empezó a plantear a partir del Renacimiento. Hay algunos ejemplos que lo resolvían un poco antes, por ejemplo, Santa Sofía ya pensaba este problema, pero básicamente anteriormente lo que se hacía era repetir la geometría de la base de la cúpula hacia abajo, de manera que si esto es de base redonda, esto es de base redonda. Cuando cambiamos la geometría de la base sobre la que se apoya la cúpula versus la geometría o la generatriz, tenemos un problema estructural que hay que resolver. A veces se resuelve con pechinas, de las cuales hablábamos el otro día. Hay un montón de maneras de resolver la transición entre el círculo y el cuadrado, a través de octógonos, a través de hexágonos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente modelar esto, que ya sabemos que no se puede hacer, pero para que tengan una pequeña introducción a cómo se modela algo en Rhino, que es bastante sencillo. Voy a dibujar un cuadrado. Podemos hacer clic en el comando polilínea que ven a su izquierda, es una polilínea como la de AutoCAD,
O podemos escribir polyline abajo, nos pide el punto de inicio. Si le doy una medida 10, simplemente hago drag en el punto, le vuelvo a dar 10 porque quiero que sea de base cuadrada. Si le doy enter se cierra, y si quiero seguir dibujando, lo mismo, polyline, escribo 10, 10, 10 y la cierro. Entonces tengo un cuadrado. Lo que voy a hacer es construir un pequeño cubo. Si alguno usa algún programa de 3D, sabe que eso se llama extrusión. Lo que voy a hacer es extruir esta planta en 3 dimensiones, de manera que me va a quedar un cubito sobre el cual voy a apoyar mi casquete. Si alguno tiene dudas en el medio, levante la mano y yo me acerco. O diga, no entiendo, tengo un problema o lo que sea. Se me apagó la compu. Sí. Este es nuestro cuadrado en 3 dimensiones. Recién yo estaba dibujando en planta. Como ven, acá tienen un autito. Si abren esta ventana desplegable, van a ver que tienen bottom, top, front, right, todas las vistas posibles. En este caso yo me voy a ir a una perspectiva. Y lo que voy a hacer es escribir en el panel de comandos extrude esta curva. Y como en el SketchUp, básicamente lo que me hace es pedirme la dirección. Siempre está bueno que lean lo que aparece abajo en el panel de comandos, que es la dirección. Si quiero que lo haga hacia ambos lados, es decir, si yo quiero que desde la línea que está dibujada, que es esta por ejemplo, me haga 10 metros hacia arriba y 10 metros hacia abajo, por ejemplo, etcétera. Con lo cual, siempre que escriban un comando, tómense el tiempo de leer las opciones que les da abajo. Si quieren que sea sólido, quiere decir si quieren que les haga la tapita o no, y así. Lean las opciones que están abajo. Normalmente la solución a los problemas es tildarle yes o no a alguna de las opciones que aparecen abajo. ¿Tiene el relleno separado de la línea como en SketchUp o esto lo hace todo junto? El relleno separado de Sí, la porque línea. es súper irritante de SketchUp que uno selecciona el relleno o se... ¿Qué es el relleno? Cuando tenés las líneas y quedan Está vacíos segmentado. y lo... Ah, la tapita, que me haga la tapita o no, Claro. a eso te referís. Bueno, si le pones solid, te va a hacer la tapita, ¿ves? Acá abajo. Si le pones no, te lo va a hacer sin tapita. Ahora, el problema es que estamos en una visualización en la cual no estamos sabiendo muy bien qué pasa. Si voy a las visualizaciones que deberían estar acá, pantalla gris. Quisiera las visualizaciones y Control Z. no es tan dócil esta computadora. El programa es pesado ya de por sí, ¿no? No, el Rhinoceros no pesa nada, los archivos de Rhinoceros no pesan nada a menos que tengan millones de cosas. Y más liviano que el Rhino es el Grasshopper, donde yo les puedo mandar una torre hecha en China y el archivo pesa 24K. O sea, es más pesado. ¿Por qué? Porque lo que tiene dentro es código de programación y no tiene geometría. Sí, es vectorial y está comprimido. No hay vectores, es código de programación, no hay ningún vector. Ah, no, es como... No, pero se le llama vectorial al tipo de dibujo. Ese es el mismo que usa Core, Illustrator y todo ese tipo de software. No, pero que Se le llama vectorial, pero no hay vectores, entonces el Illustrator pesa 30.000 gigas y un archivo de Grasshopper pesa 24K. Porque no llega a ser geometría real, digamos. Santiago, ¿te pasa esto a vos alguna vez? Porque si no, no podemos... Ahora voy Ahí está. Bueno. ¿Qué es eso? Con una polilínea. ¿10? ¿9? ¿8? No sé, no es mi compu. Ah, ¿volvió? Sí. Bueno, si voy a las visualizaciones que sean, por ejemplo, shaded, en esta, Ay, no, por ahí. Me parece que no.
Ahí está. Entonces pongo el extrude de nuevo y le digo 10 para que extrude, enter, le voy a poner 10. Vamos a ir a una visualización en Shape. Entonces ahí ven que como yo le había dado solid, están las tapitas. Pero si vos tocas uno de los laterales o la tapita en sí, no es que... Esto está todo unido Genial. ahora mismo, ¿sí? Si yo le pongo explode, ahí tengo una tapita por separado. Vamos a darle shade. ¿Ven? Ahí separé todas las tapitas. Le puedo Por dar... default está todo unido. Genial. Está todo unido por default. Le puedo dar de nuevo extrude a las tapitas si quiero. Pero, ¿qué tendría que hacer ahí? No una extrusión de una curva, sino la extrusión de una superficie. Entonces, si tipeo extrude surface, ahí me hace la extrusión de una superficie. De nuevo es sólida porque está tildado que sea sólida, ¿sí? Bueno, ahí tengo mi cubito en el cual ahora tengo que construir acá arriba mi casquete. Vamos a hacer un casquete polar. ¿Cuántas maneras hay de hacer un casquete polar? Puedo construir una esfera y cortarlo por la mitad, ¿no? O puedo construir un arco y revolucionarlo. Puedo construir medio arco y revolucionarlo. Entonces, para hacer eso, si voy a top y dibujo un círculo, como ven, están activados los OSNAP, que son como los OSNAP de AutoCAD, pero que si hacen clic acá abajo, les aparece acá cuáles son los que tienen activado y cuáles no. Una cosa muy importante de cuando estamos dibujando en 3D es que se aseguren de si están dibujando en Project o no. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos dibujando en el plano 00 o si estamos dibujando en lugares, por ejemplo, en Z, ¿sí? Eso se aplica a todas las caras. O sea, si está cliqueado, el checkbox es como que Está dibujando en el 00 de ese plano. También puede estar dibujando en el 00 de un plano frontal, ¿sí? Está siempre proyectando sobre el plano de base. O sea, como que estamos parados en top, entonces siempre es el de base. Exactamente. Bueno, para dibujar el círculo, si yo cliqueo en esto que se llama Smart Track, lo que me va a hacer es tirarme las líneas, ¿ven? Como la huella, exactamente como lo hace el AutoCAD. Eso lo haría, por ejemplo, para dibujar mi círculo acá en el medio. Voy a dibujar mi círculo en la intersección de estos dos ejes. Ahí dibujo el círculo. ¿Ven? Como está cliqueado el project, lo que se dibuja en el 00. No hay problema porque lo voy a mover, voy a escribir move. Como ven, los comandos son exactamente los mismos. Ese podría ser la base del círculo que voy a dibujar. ¿Qué pasa si yo revoluciono este círculo? Que en realidad yo lo debería tener en vista el círculo para revolucionarlo, ¿no es cierto? O el arco, por ejemplo. Podría dibujarlo en planta y rotarlo, o podría directamente ir a front y dibujar mi círculo acá. Entonces, como en realidad quiero medio círculo, lo que voy a hacer es dibujar una polilínea. ¿Quién usa algún programa de modelado? ¿Todos? No, ninguno. AutoCAD tampoco. ¿Ningún programa de computadora? Ninguno. O sea, es chino lo que les estoy diciendo. No, Corel, pero no es el 2D en realidad. Más o menos. Bueno, está bueno porque pueden aprender directamente con un programa en el cual pueden dibujar en 2D y en 3D a la vez. Lo que voy a hacer, los que ya usan algún programa como AutoCAD o demás, reconocerán los comandos move. Lo que voy a hacer ahora es cortar este círculo. ¿Cómo lo corto? Trim. Trim. Ahí está el medio círculo que dibujé. De nuevo lo que tengo que hacer es moverlo. Y como dijimos, un casquete polar se puede construir por una revolución. Entonces voy a tipear revolve.
el eje en el cual hay que revolver esta superficie, ¿cuál sería? Z, ¿no es cierto? Y ese Z debería caer justo acá en el medio. Con lo cual, si no me está leyendo demasiado bien los valores, lo que puedo hacer es dibujar ese punto, por ejemplo, trazando la mediana y asegurándome en front que estoy dibujando de manera ortogonal. Ven, acá aparecen los comandos de ortogonalidad. Vamos a ver si está bien eso. Bueno, ese va a ser mi eje de revolución. Entonces ahora le voy a poner revolve. Me va a pedir el inicio del eje, el final del eje, el ángulo de arranque sería 0 y el ángulo de final sería, en este caso le podríamos dar ¿cuánto? 180 porque tengo medio. Si en realidad tuviera un arco debería darle los 360 para que pegue toda la vuelta. Ahí hizo medio porque le di solamente 180. Fíjense que todo el tiempo Meli está hablando de lo que la barra de comandos le dice. Ustedes siempre que ingresen un comando, fíjense lo que la barra de comandos les dice. Les va a pedir información todo el tiempo. Les va a pedir endpoints, les va a pedir ángulos de rotación. Entonces, si en un momento no saben qué está pasando, lean la barra de comandos, que por ahí muchas veces lo que pasa es que quieren hacer una cosa, pero están en un comando activado. Entonces, para desactivar un comando, seguramente, no sé, le está pidiendo el inicio de un arco, o un ángulo, o una medida. Aprieten ESC varias veces para cancelar ese comando y empezar de nuevo. Porque a veces están como, no sé qué pasa, es porque están en medio de un comando. Todavía no le dieron ok a un comando. Bueno, y ahí está lo que decíamos que podíamos construir bastante sencillamente. También podríamos haber construido directamente. Como ven, acá tienen geometría de línea y acá ya empiezan a tener geometría de volúmenes y superficies abajo. Si se meten a una de estas pestañas, ven que podríamos haber construido directamente una esfera y cortarla, o podríamos haber construido directamente el cubo y demás. Repasamos un poquito esto, lo que puedo ir escribiendo. Básicamente, lo que vimos recién fueron 3 o 4 comandos. Primero, polyline para hacer la base, ¿sí? Comando polyline, sencillo. Practíquenlo igual porque hay que familiarizarse con qué les está pidiendo el programa. Para esto seguramente acá derivan, por ejemplo, ortogonal. Fíjense que para hacerla derecho, para mí se canta así. Fíjense que acá abajo les va a aparecer con H, no sean abusados, orto, les va a aparecer ortogonal para que la línea se haga recta. Si hacen clic ahí, se va a poner en negrita y van a poder hacerla recta. Cuando hacen clic, el comando les va a pedir hacia dónde el segundo punto. Antes de hacer clic en el segundo punto, pueden ponerle un valor y hacer un cuadrado de 10 por 10, por ejemplo. Entonces, cuando entran 10 y le dan enter, todavía no se va a hacer la línea porque les va a pedir para dónde quieren que lo haga, ¿sí? Tienen que hacer clic y ahí se les va a hacer la línea. ¿Voy a decir algo? Muy importante, que no dije en el mail, me da culpa. Instálenlo en inglés, el Riemann, porque si lo instalan en español, todos los comandos que les vamos a decir acá, que van en tutoriales, en manuales, en lo que sea, van a estar en inglés. Entonces, instalar en español es un problema. No obstante, si lo instalaron en español y se rehusan a desinstalarlo en inglés, todos los comandos los pueden escribir en un guión bajo primero, pueden escribir el comando en inglés y se los va a tomar, ¿sí? Si tienen que escribir polyline, igual polilínea, también se lo va a tomar, o extrude, que recién veíamos, escriben guión bajo, extrude y pueden buscar el comando de la lista. Una vez que hicieron este cuadrado, lo que se les pidió es que lo extruyan. Para extruir, seleccionan ese cuadrado, que es una polilínea cerrada, y lo extruyen lo que sea, 10, ¿no? Como que hagan un cubo de 10 por 10 por 10.
Cuando lo extruyen, tipean, seleccionan la línea, tipean extrude, van a ver que les va a aparecer, si tipeas extrude, les va a aparecer una lista de comandos posibles con, nada de centro, de comandos posibles, ¿no? Fíjense que a medida que van escribiendo letras, la lista esta se va achicando y se va angostando. Entonces acá tienen una cantidad de cosas que pueden extruir. Pueden extruir superficies curvas, líneas, hasta puntos, o una curva hacia un punto. Eligen Extrude Curve para extruir esta curva, que es una polilínea cerrada. Es una curva de grado 1 y una polilínea cerrada. Cuando tipean Extrude Curve, seleccionan y les va a preguntar qué alto. Pueden tipear un número, decirle 10. Y otro secreto es que también les va a pedir, les va a dar la opción de que sean varias opciones, ¿ven? Antes de hacer clic, antes de cerrar el comando. Pueden hacerlo hacia ambos lados, lo cual no es recomendable, ¿no? Pueden extruir para los dos lados. Si lo vuelven a hacer clic ahí, les va a poner both sides no, entonces hace por un solo lado. Y les va a decir, este es muy importante, les va a decir solid, por defecto va a estar en no, creo. Si hacen clic en ese y ponen que diga solid yes, les va a hacer la caja como un solid. La recomendación es que todo lo que extruyan sean sólidos, porque si no después hay problemas para renderizado, para sacar make2d, etc. Entonces, y para hacer booleans, cosas por el estilo, que ahora vamos a ver qué es. Pero en principio traten de que sean siempre, que diga ahí solid yes. Hasta acá estamos, estoy repasando lo que hizo medio recién. Entonces, paso 1, polilínea cerrada. Paso 2, extrude sólido. Paso 3, que es el más complicado, si se quiere, es sobre ese cubo. Me hizo un círculo acá arriba, ¿sí? Te concentro en la base, en el plano superior del cubo, que ese centro lo pueden sacar, no estaba viendo, pero lo pueden sacar haciendo dos líneas que vayan, ¿no? de cada una de las esquinas del plano. Entonces en la intersección lo activan. Cosa importante, esta barrita que ven acá, que es de snaps, la activan haciendo clic en OSnap. Si hacen clic en OSnap, les va a aparecer esta barrita en donde pueden tildar qué snaps quieren que les hagan. Traten de tener no 1000 millones, sino fundamentalmente end, point o midpoint, ¿sí? Entonces, si hacen eso, pueden activar int de intersect y les va a hacer snap ahí. Entonces, cuando hacen snap ahí, hacen el círculo, que de nuevo les va a pedir, cuando hacen un círculo, les va a pedir si quieren entrar el radio o el diámetro. Pueden seleccionar eso cuando tipean el círculo. Si entran en el radio, va a ser de 5. Si entran en el diámetro, va a ser de 10. Sea como sea, tienen que hacer un círculo que encaje acá. ¿Estamos hasta ahí? Y el último paso, que vamos a hacer acá, es sobre ese círculo, en su centro, hacer un vector, una línea vertical, o al revés, primero hacer el arco, como sea. Pueden hacer el arco primero, un arco que vaya de midpoint a midpoint del plano superior de ese cubo. Si uno me sigue, dice, pará, me avisan, ¿no? Y si voy más lento también pueden bostezar. Hacen punto acá, hacen el arco y después trazan el vector, que es como el segmento que va a ser de eje para la revolución. Una vez que tienen eso, el ball curva, y les va a pedir qué curva quieren que revuelva. Bueno, esta, ¿sobre qué eje? Este. ¿De qué ángulo parto? Ángulo 0. ¿Hasta dónde? 360. ¿Sí? Y hacen una superficie de revolución. Esto que parece una pavada, digo, el dibujo este parece súper tonto. Con estos 4 pasos, casi que vieron todos los comandos que vamos a usar. Faltan un par más nada más. Entonces, si entendieron la base de lo que quisimos hacer, ahora solo
vayan a sus casas y practiquen cómo hacer esto hasta que les salga parecido. Y una vez que les salga parecido, jueguen un poco. Digo, hagan un arco más así, no sé, hagan una base en vez de cuadrada que tenga que sea octogonal, ¿no? Que hagan esto más alto, más bajo, hagan, no sé, que sean columnitas, entonces hacen, en vez de un cuadrado, en vez de un cubo, hacen 4 cubos, no se puede hacer, etc. ¿Sí? Prueben un poquito. No van a estar, no tiempo van a estar familiarizándose con esta geometría que es bastante sencillita. ¿Puedes repetir el paso 3 y el 4? Sí. Si querés pausar este es el paso 2. ¿Sí? Sí. Para hacer el paso 3 ¿qué es? Hacer un círculo, que es la base del domo. Básicamente, lo que yo siempre hago cuando tengo que redibujar un caso es traer estas dos imágenes, que son en este caso JPGs, y traer un JPG es tan sencillo como arrastrarlo a la pantalla. Le digo que sí, que sea una imagen y como se hace en el AutoCAD, ahí está posicionada. Por ahora no tiene ninguna medida en particular. Hay veces que los dibujos que ustedes tienen de los casos de estudio tienen acá las escalas, pero a veces las escalas que están indicadas están en pies, lo cual es bastante molesto. Lo que vamos a hacer normalmente es trabajar con sistemas proporcionales, de manera que no es tanto importante que mida 100.24, sino de que más o menos tengamos una idea de cuánto están midiendo las cosas, sin necesidad de escalarlo. Si tenemos la escala, básicamente lo que podemos hacer para escalar esta imagen es escribir escala 2D. ¿Qué pasa si escalo en una sola dirección? ¿Se me va a estirar para arriba o se me va a estirar para los costados? ¿Sí? Como yo quiero que este dibujo siga manteniendo sus proporciones, lo que voy a hacer es escribir Scale 2D. Y voy a hacer que de acá, primer punto de referencia, hasta acá, sean 5 metros. Listo. Mi dibujo está en escala. ¿Ven? Lo que yo dibujé arriba, en ningún momento lo escalé porque como está hecho todo en base a proporciones, no era tanto importante que sea de la medida real, sino que mantenga las proporciones. Imagínense que lo que está dibujado acá está escalado como lo hicimos recién. Lo segundo que debería hacer es traer el corte, ¿no? Para tener no solo las dimensiones en planta, sino las dimensiones en altura. Lo mismo, lo que haría es ir a la carpeta, tirar la imagen en la pantalla y asegurarme moverla. Lo que estoy haciendo es tipear move, moverla, de manera que estoy armando como especie de vistas concertadas, como una especie de monge hecho por imágenes. Y lo que podría hacer es fijarme que coincida el espesor final, tirando líneas auxiliares. Lo que tengo que hacer es calzar este dibujo de manera que debería escalarlo un poco más para que esta línea esté ahí. ¿Ven? Ahí está calzado el espesor de la planta con el del corte. Eso fue lo que hice para posicionar mi planta y cortes que ven acá arriba. El primer paso para la construcción de la matriz geométrica es primero mirar los dibujos detenidamente y tener como auxiliar de eso fotos, por ejemplo. No sé dónde las tenés las fotos, pero la cúpula de Florencia tiene una base octogonal. Normalmente la manera más sencilla de dibujar un octógono, ¿cuál es?
dibujar un cuadrado, exactamente como lo hicimos antes, 10, 10, y rotarlo desde su centro, ¿no? Esa es la manera más sencilla de describir un octógono. Rotate desde el punto medio, ¿cuánto? 45 grados, ¿no? Como ven, como en mi barra de comandos no estaba tipeada la opción de copy, lo rotó y me rotó el original. Si yo quiero que me lo conserve, vuelvo a poner rotate, copy, yes, de manera que me conserve el original y lo voy a rotar 45. Ahí tengo mis dos cuadrados rotados. El octógono, por supuesto, es el que está descrito en el interior, ¿no? De estos dos cuadrados rotados a 45 grados. Esa es la base de la cúpula. Lo que es un poco más complejo es el armado del perfil de la cúpula. Como les decía, esta cúpula no es la revolución de un círculo, sino que está armada por estos 4 círculos que ven ahora en rojo, que están como intersecados. Como saben, en la Catedral de Florencia y en el proyecto de Brunelleschi es muy importante este espesor, que es un espesor transitable. Si miran imágenes de la obra, hay una escalera con la cual se puede, que fue lo que posibilitó el armado de esa cúpula. Digamos, esa cúpula solo es posible gracias a la existencia de estas dos capas. Con lo cual, este offset entre una capa y la otra capa son muy importantes. Y la manera o el modo proporcional con el cual aparece esta diferencia está dado por este sistema proporcional que ven acá adentro, que es muy bonito. Básicamente lo que tenía Brunelleschi era la medida del cuadrado de base, ¿sí? Y la posibilidad de generar el octógono sobre el cual apoyar la cúpula. Es decir, que la medida externa él ya la tenía, ¿no? Porque la Catedral de Florencia ya estaba construida y solamente faltaba completar el domo. Entonces él tenía la medida de este cuadrado. Lo que hizo básicamente fue subdividir ese cuadrado en 4 partes, que son estos 4 círculos que ven acá. ¿Por qué dibujo los círculos? Es una manera de que vean muy rápidamente los sistemas proporcionales que están participando de la cúpula. Dibujó estos 4 círculos y, desfasados de ellos, lo que hizo fue subdividir el interior en quintos. La diferencia entre la proporción un cuarto y un quinto es lo que da el espesor de la cúpula de Brunelleschi. Es la diferencia entre dos sistemas proporcionales superpuestos. Acá se ven cómo habría que proponer la posición de esos círculos de manera de generar el desplazamiento entre las dos capas. Si lo hiciéramos paso por paso, lo que deberíamos hacer es tendríamos esta medida final, ¿no? Proyectaríamos estas líneas. Deberíamos saber o deberíamos medir de los dibujos que tenemos cuál es la altura en la cual se empiezan a medir las proporciones, y hay varias maneras para saber, para subdividir esta línea en cuartos. Simplemente lo que hacemos es dibujar líneas, de manera que si este es el medio, la razón de ese medio me da los nuevos centros, ¿sí? Estoy dibujando líneas auxiliares de manera que pueda dibujar mis círculos de cuartos. Podría hacerlo de nuevo para el otro lado, o podría usar el comando mirror, que es un comando bastante útil,
sobre todo cuando trabajamos con este tipo de obras, que suelen tener ejes de simetría. Entonces ahí tengo todos mis cuartos. El que viene, los quintos, se dibujan sobre el interior de la cúpula. Voy a hacer una aclaración. No es necesario que este caso, o sea, el anterior, estábamos tratando de que lo sigan. No es necesario que sigan estos leillos, porque si lo hacemos demasiado lento no nos va a dar el tiempo de la clase para que vean más cosas. Entonces, traten de seguirlo en la compu. Y si no lo llegan a seguir, hagan los comandos sueltos o anótenselo. Digo, o sea, estaría buenísimo que lo puedan seguir, pero no creo que la clase introductoria de esto lo puedan hacer. Por ahí, las clases que vienen estén más cancheros y puedan seguirlo con más ritmo. Digo, para que no se frustren si haciendo demasiado rápido no puedo hacer los comandos. Quiero que veamos la lógica de cómo se arma una matriz geométrica. Esto ustedes que están viendo en la pantalla lo pueden hacer a mano sobre las plantas y las vistas de alguno de los ejemplos que tienen, y después nos podemos preocupar en cómo dibujarlo en Rhino o en Archicad o en lo que quieran. Pero lo que es importante es que se entienda cuál es la matriz geométrica con las cuales se construyen las cúpulas y no tanto el cómo se dibujan. Una pregunta. ¿Por qué utilizó para dividir proporcionalmente círculos y no cuadrados, por ejemplo? ¿Por qué círculos? Podrían ser cuadrados, podrían ser rectángulos. Sí. O sea, ¿utilizó cuadrados simplemente por referencia o por algo específico? Normalmente en este tipo de dibujos se usan los círculos para tenerlos como referencia, y además porque hay un problema que es, algunos de los círculos que yo dibujo, por ejemplo estos, hablan de una regla proporcional, mientras que estos son línea concreta que construye la cúpula. Es decir, si lo hiciera con círculos estaría un poco más dividida, ¿no? La relación entre la geometría efectiva que construye la cúpula. Se haría con cuadrados. Con cuadrados, sí. Perdón. Sí. Entonces, si no lo hiciera con círculos, sino con cuadrados. Exacto. Pero Sí. aquí los internos, los pequeños, para dividir proporcionalmente. Hay como un uso recurrente del círculo, sobre todo en corpórulas, y por eso se usa siempre círculos. Digo, porque además, eventualmente, esas proporciones terminan derivando en la curva que describen los domos. Entonces, es bastante atinado usar círculos. Pero para ese caso, podría usar cuadrados. Sí, también o hay... hacer una línea de esas rayitas. Sí. Pero se ve más claramente así la proporción. Hay una cuestión de, si lo hago con cuadrados, debería medir como valores absolutos, mientras que si uno piensa cómo lo hacían en realidad, cómo se dibujaba en términos efectivos, se dibujaba con compás. De manera que las medianas se trazaban gracias a poner centro en un lugar y ir midiendo proporcionalmente sin necesidad de saber los valores absolutos que serían necesarios en el caso de que usara cuadrados. Incluso para un método constructivo, digamos, en el sitio, en vez de estar midiendo con referencia a un plano, eran proporcionales. Entonces, se hacían con hilo. Y sacaban las medidas. Entonces es un método bastante básico. Si miran dibujos no solo del Renacimiento, sino posteriores y anteriores, aparece este problema de los círculos. En Palladio está lleno, simplemente que no está hecho como círculos, sino como arcos, ¿no? Y básicamente, si ustedes piensan que la notación en arquitectura arranca en este momento, todos estos tipos, Brunelleschi, Alberti, Palladio, son los tipos que estaban desarrollando el sistema notacional en arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que yo tengo dibujado en el plano, cuando va a obra se construye exactamente igual. Eso fue un hecho revolucionario, que eso suceda, muy particularmente en la cúpula de Brunelleschi. Con lo cual, los métodos los estaban desarrollando ellos mismos para que sea posible la traducción mucho más ajustada de lo que estaba dibujado a lo que estaba construido. Es por eso que usaban estos métodos que son muy de obra, muchas veces. Nosotros, en el siglo XXI, podríamos dibujar una línea, que es la línea verde, y poner divide en 4 y listo. ¿Sí?
Simplemente estoy usando los sistemas proporcionales para que veamos un poco cuál era el problema. Volvamos a los círculos. Bueno, primero está la división en cuartos y después está la división en sextos. 1, 2, 3, 4, 5. Y como ven, los dos restantes son los que me faltan. ¿Sí? En realidad son sextos, cuartos y sextos. Al estar desfasados, esta última mitad es la que completa el sexto círculo. Si vuelvo a prender todos los circulitos que tenía dibujados, ¿cómo sé yo que esto era así? En este caso yo encontré un dibujo de un sistema proporcional para la cúpula de Brunelleschi que me parece bastante razonable y a su vez me parece que verifica un sistema proporcional lógico y redibujable, o posible de redibujar sin inventar medidas. ¿Ven? Yo redibujé por encima intentando conservar los sistemas proporcionales. Esos a su vez sirven para armar los arcos que abren los cañones, las alturas, etc. ¿Cómo se dibujan estos? Estos aparecen en este centro y los exteriores aparecen en este centro y posándose sobre la diferencia entre cuartos y sextos del lado opuesto. Bueno, estas que son las matrices geométricas en planta, si las miro en perspectiva, vamos al paso 2, tengo matrices geométricas en planta. Esto muy fácilmente con un calco lo pueden hacer arriba del corte y de la planta de cualquiera de los casos que tienen. En el caso de la cúpula de Brunelleschi, la base hasta cierta altura es cuadrada en el exterior y octogonal en el interior. ¿Ven? Acá ya se empieza a complicar un poco más, no es simplemente el cubito que teníamos recién. Hay una geometría distinta para el exterior y otra para el interior. Básicamente lo que hice fue seleccionar esta geometría, que son 4 cuadrados, y puse trim. Y corté los excedentes para reconstruir el octógono. En realidad, perdón, es un poco más complejo que eso. Hay que cortar solamente acá los que están por afuera del cuadrado y acá estos, de manera que me quede un octógono adentro y un cuadrado afuera. ¿Sí? Siempre hace tanto calor en esta aula, es terrible. Ahí está. ¿Ven? Entonces tengo todos segmentos sueltos. Si yo intento hacer la extrusión de esto, me van a salir todos planos separados. Entonces lo que hago es seleccionar, en este caso el de afuera me quedó unido porque era un cuadrado, no lo corté en ningún momento. Selecciono todos los segmentos que quiero unir y tipeo join. Listo. Ahora tengo dos geometrías, interior y exterior. Ahí las veo en perspectiva. Si las quiero extruir, extrude. Te lo toman como un lleno vacío. Exacto, porque las estoy seleccionando juntas. ¿Sí? Y porque están en el mismo plano y porque no están alabeadas y están como correctas, las toma como si fuera un cilindro, pero con geometrías variables. Solo el volumen del octágono. ¿Cómo? Solo el volumen del octágono. Me saldría un sólido de forma octogonal, ¿no? Si hago el extrude de esto, hay que seleccionar la línea. Okay. Hay que seleccionar las dos. Okay. De manera que no hace el extrude de la booleana directamente, del resultado de ambas. Extrude, curva. ¿Sí? Bueno, esa sería la geometría de la base. Si miran bastante bien el plano, hace bastante sentido, ¿ves? Acá tiene el octógono interior, acá está medio recortado, no sé qué, es un modelo simplificado.
Y acá está. Que hay dos planos. ¿Dos planos? Está la planta vieja y la planta nueva. Ah. Por eso es muy fino. Si miran este dibujo, este era el proyecto original previo a que Brunelleschi tomara la obra. Él lo que hizo fue extender un poco más los ábsides de más atrás. Ábsides se les llama a estos semicírculos que están adicionados, de manera que podía tener una cúpula bastante más grande. Es por eso que se ve medio extraño y medio superpuesto esas dos geometrías, ¿no? Pero básicamente el proyecto es este, el que se ve por afuera. Sí, simplemente porque yo conseguí esta planta. Si consiguen una planta limpia, mucho mejor. Bueno, entonces el paso 2 era terminar de recortar la geometría de la base. Como ven acá están todos los pasos en términos conceptuales, no en términos de lo que voy tipeando. Como vieron, para construir toda la matriz geométrica usé un montón de comandos, pero lo que hacen es, en términos conceptuales, construir una matriz geométrica. Esto construye una geometría de la base de forma tridimensional, acá, posicionado sobre la base. Como ven, lo que estoy haciendo es dibujar siempre en verde la base y siempre en rosa el casquete, de manera que podamos verificar la diferencia de geometría entre ambos. Y si miran la foto, que ahora no la tengo, de Florencia, van a ver que sobre la base cuadrada se apoya un tambor octogonal y sobre el tambor octogonal recién aparecen los nervios de la cúpula, que en sentido estricto no es un casquete de revolución. Ahora vamos a ver cómo lo construimos. Ahí está. ¿Hay foto? Sí. No, me aparece. No, quieren otra. Ahí está. Había una foto. Apaga todo el día igual. Sí, porque no quedan 15, 20 minutos. They are trying to kill me. Ahí está. Bueno, acá se ve un poco. Esto es la geometría cuadrada. Acá ven el octógono y por encima está recién el casquete. A esto normalmente se le llama tambor. Esto es la base. A esto se le llama casquete y esta es la linterna. Vamos a ver si en otra foto se ve un poco mejor. Bueno, ahí se ve un poco más el cuadrado. ¿Ven? Que está completado hasta un nivel con estos especies de semi-ábsides más arriba, que yo no construí, pero ustedes van a construir un modelo mucho más completo y mejor que el mío. Bueno. La manera de construir el octógono es exactamente la que hicimos antes. Seleccionar esta geometría. La traemos acá, apretando trim. Vamos a cortar todos los excedentes de manera que el resultado sea un octógono. También tengo que recortar estos. Hay 1000 millones de maneras distintas de hacer esto. Les va a pasar que si alguna vez estuvieron sentados al lado de un compañero que está dibujando, uno se vuelve loco y dice, ¿por qué hace las cosas así? ¿Por qué dibuja la línea de acá para allá y no de allá para acá? Evidentemente, cada uno dibuja como más le gusta y los pasos los hace de la manera que más le gusta. De nuevo, esta geometría son segmentos sueltos. Si aprieto Join, tengo dos octógonos a la distancia mágica calculada por Brunelleschi. Ahora están apoyados sobre la base. Si yo quisiera que vengan acá arriba, lo que voy a apretar ahora es Hide, que básicamente oculta todo lo que tengo seleccionado. Si quiero que esas cosas vuelvan a aparecer, pongo Show. Si quiero que desaparezcan, pongo Hide. Lo que voy a hacer es mover estos octógonos allá arriba, básicamente al punto medio. Lo llevé de punto medio a punto medio. Move. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque tengo desactivado el project. Si no,
se me movería a la base. Lo voy a mover acá arriba y una vez que lo tengo ahí arriba voy a hacer un extrude. ¿Cómo sé las medidas de los extrude? ¿Cómo sé las medidas de los extrude? Ya las había calculado en las matrices geométricas en corte. Es decir, que yo podría venir acá y si bien todo esto es un sistema proporcional, yo podría medir la distancia entre este círculo y el centro de estos. ¿Cómo hago eso? Puedo poner dimension linear, eso me va a dibujar una cota. Ahí está, una cota, 27.66. O puedo tipear distance y me va a decir el valor, pero me lo va a decir en la barra de comandos, acá abajo, y cuando vuelva a escribir otro comando me va a desaparecer. Si quieren saber esa medida para hacer un extrude y no les importa qué número es, ponen distance. Si quieren esa medida para recordarla y fijarse más tarde, ponen dimension. Se colgó. Te sugiero una cosa que hagamos, porque quedan 19 minutos. ¿Por qué no pasás como más rápidamente, sin dibujar? Más rápidamente. Le vas mostrando los pasos. Dale. Y después les mandamos el archivo a todos para que lo vean. Pero lo que va a hacer es mostrar los pasos, así que en un ratito asignamos los casos y escriben sus mails. Eso es muy importante, que no se vayan los que están con asteriscos, que no recibieron el mail la otra vez, que anoten sus mails. Bueno, como ven en el paso número 3 hice la geometría del casquete, que sería esta, son estos gajos. Y la geometría del tambor, que es el octógono, que recién acabamos de ver. En el próximo paso lo que hice fue trabajar con las capas del casquete, es decir, mucho más específicamente con el corte de estos elementos, de manera que tengo la geometría completa del casquete en su capa interior y su capa exterior. O sea que hizo arcos independientes en cada uno de los lados del octágono. Sí. Acá yo los puse juntos, pero ahora vamos a ver cómo hice para reconstruir la superficie. Ahí tengo la superficie exterior y la superficie interior por separado. Lo que hice fue agarrar esta geometría que acá está unida, porque la pegué unida. Esto lo dibujé en planta, lo posicioné en el 3D y lo roté a la rotación correcta, que básicamente es 360 dividido 8, ¿no? en ángulos. Pero para reconstruir la superficie, como vemos en la foto, esta superficie, esta porción, Fíjense lo difícil que es esa superficie. Es una recta acá, una recta más corta acá y dos curvas que lo unen. ¿Se entiende lo difícil que es? Y después esta curvatura es tan perfecta que hace encajar a otra acá, que es igual. quite cool. Esa es una superficie arreglada. Esa es una superficie arreglada porque esta línea siempre es recta y se va desplazando. Son rectas de distinto largo, Eso quiere decir que es arreglada. por ejemplo. También es alaviada, es reglada y alaviada, ¿no? Porque cambia de direcciones en el espacio. Bueno, entonces lo que hice para construir esas dos capas, llamémosle, que las construí de manera individual, fue, vamos a dejar solo dos. Lo bueno esto es que también, además de hacer una cúpula, aprenden a hacer un exprimidor de naranjas. Exacto. Que es siempre algo muy necesario en la vida profesional. Salida laboral. Exacto. Esa es la razón por la cual los diseñadores industriales usan Rhino. No es chiste. Miren esto, hay veces que yo quiero apagar las cosas que no quiero ver para dibujar más
quiero apagar todo menos dos cosas. En vez de seleccionar todo menos dos cosas, selecciono estas dos cosas y le voy a dar este, que es Isolate. Me va a dejar solo lo que tengo seleccionado, porque en este caso es mucho más lo que quiero apagar que lo que quiero dejar. ¿Sí? Es apagar todo lo que no está seleccionado, Isolate. ¿Cómo es el lobito? Si lo dibujo, Es una en la lamparita. lamparita con un cuadrado. Fíjense que los iconos tienen un triangulito abajo a la derecha. Que si hacen clic ahí tienen un montón de comandos asociados a ese. Entonces no se tienen que acordar el comando, simplemente se tienen que acordar a qué grupo de cosas pertenece. Eso también es bastante, ayuda bastante. El que es, también lo Pueden tipear pueden Isolate. tipear, pero si lo buscan, el iconito, ¿cómo era? Una lamparita con Una un lamparita cuadrado. con un cuadradito amarillo y negro. Bueno, Bueno, dale para adelante porque ya no va a dar tiempo. voy a construir un gajito y es el último comando que creo que me falta. Loft. Lo que tengo que hacer ahora es construir la capa interior y la capa exterior de manera independiente. Con lo cual voy a agarrar estas costillitas que dibujé, les voy a poner Explode y voy a volver a juntar solamente estas dos, Join, estas dos, Join. Básicamente no quiero los pedacitos de abajo, esa es la idea. Estas dos, Join, y estas dos, Join. De manera que ahora voy a construir la superficie arreglada, cruzada en el medio, con un comando que se llama Loft. Me va a presentar una serie de opciones que en este caso no son útiles, pero en otros casos sí, en los cuales yo le planteo perfiles y básicamente me construye la superficie entre esos dos perfiles. A veces quiero que me quede normal a los perfiles porque es una superficie arreglada, pero a veces quiero que me quede más deformado, etcétera. Le voy a dar OK y básicamente ahí tenemos uno de los gajitos. Ese gajito lo podemos rotar 8 veces y hacer lo mismo con la capa de adentro. Cortar con copy yes. Bueno, Ahí está la capa exterior, hide, la capa interior. Bueno, y después hice una serie de pasos más en los cuales construí este arco apuntado, que es el que ven en el corte acá, que básicamente es el que saca de la base y me arma los pasadizos hacia los altares, ¿no? Estos arcos de acá son este que ven dibujado en la vista acá. Como yo ya tengo mis arquitos con los cuales reconstruirlo, lo reconstruí en planta, lo roté y hice una booleana. eso de boolean Lo vemos otro día, le hice los agujeritos. Ahí está. Básicamente es una operación por la cual tienes un sólido, lo atravesás con otro sólido Quitar superficie. y el comando lo que hace es borra este sólido y se lleva con él la superposición. Esto sirve para hacer, por ejemplo, ventanas en un muro. ¿Cómo se llama el comando? Boolean difference. Acá hice lo mismo para hacer los agujeritos de las ventanas. Y acá me quedaron los agujeritos de las ventanas. Lo vemos bien la próxima. Boolean. Y por último construí la linternita de manera que tengo un modelo muy básico y muy simplificado de este domo. Ok. Rápidamente vamos a asignar los casos. No hay mucho tiempo para preguntas, lamentablemente. Tienen miles de preguntas. Con el estilo. Con esto. Ahí está.